Porfirio Díaz asumió la presidencia de México cuando la reciente nación aún no salía del caos del siglo XIX. El primer paso que dio fue aplicar una política de conciliación entre los diversos protagonistas de la vida nacional: liberales, conservadores, iglesistas y lerdistas, distribuyendo los cargos públicos y, desde luego, acercar el clero al poder político. Buenos días, compañeros. Mi equipo y yo les presentaremos el tema del porfiriato. Como ya se dijo hace algunos momentos, Porfirio Díaz entró a la presidencia de México cuando México aún se encontraba en el caos del siglo XIX. Díaz estableció un régimen de liberalismo conservador con base en los principios que declaró en su discurso. Díaz declaró en su discurso: el medio de la política es el orden, el progreso, el fin de la sociedad y la paz, el desarrollo económico, los dos grandes factores del orden, la instrucción y el progreso. Tiempo después, Díaz se ganó la confianza de Estados Unidos haciendo gala de finanzas fuertes mediante pagos puntuales de la deuda, con la cuestión que le otorgó para construir vías férreas y con el combate severo al bandolerismo que azotaba al país. A partir del segundo periodo, Díaz pudo centralizar el poder, dejando bajo su control el legislativo y el judicial, y asumió el dominio de la soberanía de los estados. 2. Las siguientes reflexiones de Díaz se relacionaron con movimientos de apoyo. En el gobierno de Porfirio Díaz, el gran desarrollo científico y técnico influyó en la economía, dio lugar a la expansión y a una revolución agrícola, industrial y social. Los medios de comunicación tuvieron grandes avances, facilitaron el comercio y el desarrollo industrial, así como la inmigración y las casas. Un objetivo de Díaz que permitirá el crecimiento económico fue la aplicación de las líneas ferroviarias, los cuales ayudarán al intercambio comercial. Díaz dio paso a los nuevos empresarios que iniciaron la construcción de una línea ferroviaria que comunicaría la Ciudad de México con el norte del país y los principales puertos. La modernización de la banca fue otro elemento que permitiría la consolidación del crecimiento económico y que además resultó ser un respaldo para el gobierno de Díaz. Se transformó debido a la inversión de capital y tecnología. México resultaba atractivo para los extranjeros por su riqueza y recursos naturales y por el interés del presidente por industrializar al país. Así hubo grandes avances, pero también graves retrocesos, sobre todo en aspectos. Durante el gobierno de Díaz, un resultado de la modernización económica e industrial fue la ampliación y la consolidación de la clase obrera, que llegó a contar con unos 8,000 trabajadores concentrados en las principales ciudades como fue México, Monterrey, Puebla, Guadalajara y Veracruz. A finales del porfiriato, en 1905, se creó la Secretaría de Instrucciones Públicas y Bellas Artes bajo la dirección de Justo Sierra, quien en 1910 promovió la creación de la Universidad de México. Surgieron también centros de actividades científicas como el Observatorio Astronómico y Meteorológico, el Instituto de Historia Natural y el Instituto de Geología. La política de conciliación pactada por Díaz con los grupos de poder nunca se reflejó como una política social. Por lo contrario, mientras eran los apoyos económicos y gubernamentales a las compañías y terratenientes, tanto nacionales como extranjeros, más alto era el grado de explotación sobre el trabajo. En cuanto a los trabajadores de la industria, técnicos y obreros mexicanos estaban inconformes, pues tenían que competir en condiciones desiguales contra los trabajadores extranjeros, a quienes se les pagaba el doble de salario y gozaban de grandes privilegios. Díaz buscó el control y fomentó agrupaciones como el Congreso Obrero, convirtiéndolos en apoyos relativamente sólidos para el régimen, mientras que para los líderes obreros y artesanos había una película de acercamiento y cooptación. La mayoría de las huelgas fueron negociadas. La variante que vivía Europa desde el fin de la guerra franco-prusiana en 1870 fue la llamada Paz Armada, que preparaba un gran movimiento bélico. Los estados firmaron alianzas y pactos de ayuda mutua en caso de guerra, para la que se preparaban reforzando fronteras, incrementando el armamento e implantando el servicio militar obligatorio. La zona de los Balcanes fue un foco de inestabilidad permanente.
La crisis marroquí de 1905, en la que se enfrentaron España, Francia, Alemania y Gran Bretaña, mientras que en la primera acabarían por intervenir todas las potencias, rompiendo la fragilidad de la paz. A continuación, les voy a presentar como un tipo de resumen sobre lo que fue el Porfiriato. En el Porfiriato, la figura dominante obviamente fue Porfirio Díaz, y la crisis mundial inició en el siglo XX. Y en México existieron huelgas, periodismo de oposición, fue la entrevista entre Díaz Lermas, la sucesión de 1910, el partido antireeleccionista, que era para que Porfirio Díaz especialmente no se volviera a reelegir, y Madero y su campaña presidencial.